Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 8 al 14 de mayo. Nuestra clase se titula ¿Qué más me falta? Y vamos a estudiar los capítulos 19 y 20 del libro de Mateo, Marcos 10 y Lucas 18. A repasar también vamos, hermanos, lecciones muy importantes. Entre esas tenemos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para el plan eterno de Dios. Este tema es súper importante, hermanos. Pienso que hoy en día la importancia del matrimonio no es que en las épocas anteriores haya sido menos importante que ahora. No se trata de eso exactamente. Pero como vemos que está nuestra realidad, como se han tornado las cosas con respecto a los conceptos de la familia, con respecto a cosas tan importantes que el Señor nos ha indicado, creo que el matrimonio es una de las cosas que está siendo más fuertemente atacada. Y no está de más siempre recordar lo que dice el Señor acerca de la legitimidad de este imprescindible vínculo en nuestras vidas, no solamente por esta vida, sino también por las eternidades. Creo que ahora están pasando muchas cosas lamentables que requieren que nosotros repasemos todos estos conceptos y todas estas indicaciones que el Señor nos ha dado muy claras y que no cambian con el tiempo. Como el Señor mismo nos los ha dicho, Él siempre es el mismo y lo que Él nos indicó es exactamente lo mismo. También tenemos la lección de que todos podemos recibir la bendición de la vida eterna sin importar cuándo recibamos el Evangelio. Esto también es bien importante, hermanos. También tenemos que el Salvador nos guiará más cerca de Él si le pedimos ayuda. También que debemos confiar en la misericordia de Dios y no en nuestra propia rectitud. Muy importante. Yo quería, hermanos, leerles la introducción de esta clase que aparece en el manual de Ben Siegelman que tienen ustedes en sus hogares. Supongo que muchos ya la han leído, pero a mí estas introducciones me gustan muchísimo, así como todo el material que tenemos en este manual. Y dice lo siguiente: si tuviera la oportunidad de hacer una pregunta al Salvador, ¿qué le preguntaría? Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? ¿Qué le preguntaríamos si Él ahora mismo estuviera frente a nosotros? Pudiéramos verle y Él nos dice: ¿qué quieres saber? Un cierto joven rico le hizo la siguiente pregunta en la primera conversación que tuvo con él: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso lo vamos a leer ahora mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 19. En su respuesta, el Salvador reconoció las buenas cosas que el joven había hecho y lo alentó amorosamente a hacer más. Cuando reflexionamos sobre nuestra posibilidad de alcanzar la vida eterna, quizás nos preguntemos si hay algo más que deberíamos estar haciendo. Cuando hacemos la pregunta a nuestra manera, ¿qué más me falta?, el Señor puede darnos respuestas tan personales como su respuesta al hombre rico, al joven rico. Sea lo que sea que el Señor nos pida hacer, llevar a la práctica, su respuesta siempre requerirá que confiemos más en Él que en nuestra propia rectitud. Eso lo vamos a aprender en esta lección. Y que recibamos el reino de Dios como un niño. Así nos dice en Lucas 18 y también en tercero de Nefi 9:22. Vamos entonces, hermanos,
a comenzar con esta hermosa lección. Aquí también tendremos algunas parábolas, algunos relatos que dio el Salvador y que son tan edificantes, donde aprendemos tantas cosas. Me gusta mucho leerlos porque parece que siempre descubrimos algo nuevo, y al escudriñar y estudiar con más detenimiento, reconocemos lecciones que incluso durante mucho tiempo no hemos visto. Vamos a prestar atención. En el capítulo 19 de Mateo, en el cabecero del capítulo, nos dice: Jesús enseña acerca del matrimonio y del divorcio. La vida eterna es para los que guardan los mandamientos. Los 12 apóstoles juzgarán a la casa de Israel. Entonces dice: se acercaron a él los fariseos tentándole, en el versículo 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y entonces le dijeron, más claro no podía hablar el Salvador, ¿verdad? Y le dijeron los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Fue bien claro el Señor. Él mencionó algo que es perfectamente aplicable a nuestros días, hermanos, ¿verdad? Hoy en día parece que juntarse, muchas veces sin llegar a casarse, pero incluso llegando al matrimonio, parece ser que es una unión como muy delgadita. El tiempo moderno, el avance de los tiempos nos ha hecho creer que cuando nos unimos con las personas es un vínculo completamente transparente, casi como que si no estuviera, de tal forma que seguimos siendo personas muy individuales, muy independientes y muy separadas, lo cual significa que a la más mínima incomodidad, ese vínculo tan fino, tan transparente y tan imperceptible, simplemente se desecha y no pasa nada. Es algo normal. Continuamos con nuestra vida y buscamos a otra persona. Eso no es lo que el Señor ha tenido en mente desde el principio del mundo. Él no nos manda a que nos unamos en matrimonio para desecharlo por cualquier cosa. Y si la ley contempla el divorcio, como explicó el Salvador, es por la dureza de los corazones de las personas. Entonces, el Salvador dice allí una serie de cosas que les recomiendo que en su hogar las lean con más detalles para que la clase no se haga tan extensa. Y tenemos que en el versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Pero los discípulos los reprendieron. Y Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no le impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Palabras muy dulces de nuestro Salvador. Y he aquí, uno acercándose le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, a saber, Dios.
Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, estamos hablando aquí, hermanos, del relato del joven rico, le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Se recuerdan, hermanos, que cuando comenzamos la introducción mencionamos qué pregunta le haríamos al Salvador si ahora mismo lo tuviésemos de frente? Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás como tesoro en el cielo, y ve, sígueme. Y al oír el joven estas palabras se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Tengamos en mente ese relato que enseguida vamos a hablar un poquito de ello. En el 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Aquí, hermanos, cuando hablamos de este tema de las riquezas, me gusta mucho puntualizar que el Señor, aunque ya lo he repetido muchas veces, pero pienso que es necesario, el Señor no está en contra del progreso de sus hijos. El Señor no está en contra de que sus hijos tengan un bienestar económico, que vivan con comodidad, que progresen, que tengan éxito. El Señor no tiene nada en contra de eso. El Señor, cuando hace estas amonestaciones, se refiere a dónde tenemos nosotros puesto nuestro corazón, como hemos hablado en la clase anterior. Es decir, cuando hacemos de las riquezas, del éxito, del poder, el centro de nuestras vidas y apartamos lo que es más importante. El Señor quiere que sus hijos progresen, quiere que estén bien, quiere que estén contentos. Es más, se nos anima a estudiar. Nosotros sabemos de que hay líderes nuestros que tienen una situación económica muy buena, viven cómodos con su familia, se han esforzado mucho para lograrlo, pero son miembros fieles de la iglesia y se esfuerzan por obedecer al Señor. No han hecho de esos bienes el centro de su vida. Continuando entonces en el 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Recordemos que ellos lo dejaron todo, ese oficio que ellos tenían como pescadores, sus familias, todo, y siguieron al Salvador. Entonces ellos, al escuchar la respuesta del Señor al joven rico, que se fue tan triste porque no era capaz de abandonar todo lo que tenía, ellos pensaron, ¿y entonces cómo quedamos nosotros que sí que lo hemos dejado todo? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y entonces ahora hace una fuerte amonestación y unas palabras que hay que entenderlas muy bien, hermanos. Y dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a analizar entonces un poco estos versículos que hemos leído
en Mateo 19. Tenemos que dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Hablamos del matrimonio, ¿verdad? Entonces nos dice, tal como aparece aquí las enseñanzas de nuestro Señor concernientes al casamiento y al divorcio, son fragmentarias e incompletas, no están muy profundizadas. Solamente pueden ser entendidas cuando se las considera en conexión con la ley del casamiento celestial, como ha sido revelada de nuevo en los tiempos modernos. Esos mismos principios generales que gobiernan al casamiento eterno fueron conocidos y comprendidos por los discípulos de la época de Jesucristo también. En parte, al menos por los fariseos. Por los relatos aquí preservados, tanto Mateo como Marcos, en relación a los comentarios del maestro acerca del casamiento y del divorcio, porque de nuevo tenemos esto en el libro de Marcos, en el capítulo que tenemos en esta lección, volvemos a repetir el tema del matrimonio. Están condensados y abreviados, que no dan una visión clara del problema. Los exégetas modernos necesitan el mismo conocimiento que poseían aquellos que participaron en la discusión original. Entonces dice, a fin de tener un entendimiento correcto de la parte que el casamiento y el divorcio juegan en el esquema divino de las cosas, por lo menos debemos conocer los siguientes principios. El casamiento y la unidad familiar son parte central del progreso y la exaltación. Sabemos, hermanos, que la salvación es individual, lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Pero la exaltación es familiar. El Señor nos pide entrar en el sempiterno convenio, nuevo y sempiterno convenio del matrimonio celestial, el matrimonio eterno. Cuando nos unimos con una persona en matrimonio en esta vida, se supone que nosotros sigamos las indicaciones del Señor y hagamos convenios con Él en el santo templo, y que nuestra unión no sea solamente por esta vida, sino también por las eternidades. Hay muchas cosas con respecto a esto que quizás piensen, pero a veces no se puede. A veces incluso casados en el templo, hay divorcio, sí. Esas cosas pasan, hermanos. No podemos profundizar en todos esos temas tanto, porque en verdad es un material bastante extenso. Pero sí quiero mencionar una palabra que es importantísima, y es obediencia. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si la persona con quien nos hemos unido, se supone que hemos orado y hemos pedido orientación al Señor, y hemos recibido una confirmación y hemos tomado la decisión de unirnos por esta vida y por las eternidades. Pero sí, pueden pasar cosas por la cual nosotros tengamos que divorciarnos, tengamos que separarnos. Pero aunque exista esa posibilidad, allí entra una palabra muy importante que acabamos de mencionar, y es obediencia. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha indicado. Eso tenemos que tenerlo muy presentes, hermanos. Es muy importante. El casamiento celestial o eterno es la puerta hacia la exaltación. Para satisfacer la plena medida de su creación y obtener la vida eterna, el hombre debe entrar en este orden del matrimonio y guardar todos los convenios y las obligaciones que lo acompañan. Si una pareja es sellada así, las dos personas llegan a ser marido y mujer en esta vida y continúan en la misma relación en el mundo venidero. Sobre esto podemos leer en Doctrinas y Convenios 131, versículos del 1 al 4, y también en la sección 132. El divorcio no es parte del plan del Evangelio, no importa de qué matrimonio se trate.
Pero como en la práctica los hombres no siempre viven en armonía con las normas del Evangelio, el Señor permite el divorcio por una razón u otra, dependiendo de la estabilidad espiritual de las personas involucradas. En el antiguo Israel, los hombres tenían el poder de divorciarse de sus esposas por razones relativamente insignificantes. Bajo las condiciones más perfectas, podemos leer sobre estas condiciones, hermanos, en Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4, para que puedan consultar toda esta información. Bajo las condiciones más perfectas no se permitiría el divorcio, excepto cuando había un pecado sexual. En esta época los divorcios son permitidos de acuerdo a los estatutos civiles y las personas divorciadas tienen permiso de casarse de nuevo sin la mancha de inmoralidad que resultaría a esa acción bajo un sistema más elevado. Estos comentarios son del Elder McCunky. Entonces, hemos hablado aquí de muchas cosas, hermanos. Hemos hablado del matrimonio, hemos hablado del relato del joven rico, ¿verdad? Y cómo él se sintió cuando el Señor le dijo que entonces le faltaba algo y era dejar todas sus riquezas, venderlo todo y darlo a los pobres y aceptar la invitación del Salvador y seguirle. La triste partida del joven rico cuyas grandes posesiones constituían tan importante parte de su vida que no pudo sacrificar en esa ocasión, pero que ojalá en un tiempo posterior haya podido hacerlo, hizo surgir en Pedro una pregunta abrupta, que fue lo que escuchamos, hermanos. El joven rico lamentablemente tenía su corazón puesto en las riquezas. Era una persona justa, era una persona buena, era obediente, pero su corazón en gran parte estaba puesto en sus riquezas. Y eso lo sabemos por la tristeza que él sintió al tener tantos bienes con lo que le dijo el Salvador. Y entonces recordemos que Pedro le preguntó que entonces cómo quedaba él, cómo quedaban ellos, los que habían ido tras él, habiendo dejado su familia, sus oficios. A ellos les gustaba ser pecador, dejaron toda esa, pescador. A ellos les gustaba, estaban bien con su vida, pero decidieron y tomaron la determinación de seguir al Salvador. Entonces, él le preguntó, y entonces nosotros, ¿cómo estaremos? Se extendió la promesa adicional que cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor le dijo a Pedro que ellos se sentarían en 12 tronos y serían jueces de Israel. Les dijo que tendrían un galardón muy importante en los cielos por haber centrado su corazón y sus vidas en lo que era más importante y haber seguido al Salvador. Entonces, a fin de evitar que aquellos a quienes fueron prometidos estas cosas tan maravillosas se confiaran demasiado en poder lograrlo y debido a ello menguaran sus esfuerzos y se llenaran de orgullo, el Señor agregó este profundo precepto amonestador. ¿Se acuerdan que les dije de esas últimas palabras en este capítulo del Salvador? Estas palabras el Señor las dijo, como nos explican aquí, probablemente para dejar muy en claro algo muy importante, y es la fidelidad, y es el seguir firmes, y es el no pensar que ya todo lo tenemos hecho. En el caso nuestro, por ejemplo, ya nos bautizamos, ya estamos investidos, ya hemos ido al templo y hemos hecho todos los convenios y las ordenanzas requeridas, estamos casados por las eternidades y pensemos, ya, puedo soltar toda la presión y puedo quedarme tranquilo y esperar mis galardones sentado. No es así. Tenemos que seguir de pie, tenemos que seguir esforzándonos, tenemos
que seguir avanzando y progresando y centrando nuestras vidas en el Señor. Por eso Él mencionó esta amonestación tan fuerte. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Lamentablemente, hermano, muchas veces el orgullo nos gana en el conocimiento, en el estar dentro de aquí de la iglesia, y nos hace pensar que automáticamente somos salvos, que automáticamente somos mejores y más apreciados del Señor que cualquier otra persona. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con ello, como vamos a ir aprendiendo en las otras lecciones que vamos a repasar. Entonces, continuando, hermanos, con Mateo 20, en Mateo 20 dice, Jesús enseña la parábola de los obreros de la viña. Predice su crucifixión y resurrección. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nos dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y nos menciona que habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y hizo lo mismo con otras personas que estaban desocupadas en la plaza. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban sin trabajo y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Fíjense, con los primeros el Señor le ofreció un denario al día. Lo siguiente que él recogió les dijo que le daría lo justo. Tengamos presente ese detalle. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y cuando vieron los que habían ido cerca de la hora undécima, que recibieron cada uno un denario, y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, que decían, pero ¿por qué? Nosotros estamos desde primera hora de la mañana y nos van a pagar igual que estos últimos que entraron, los de la hora undécima. Pensaron, eso no es justo. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, es decir, el padre de la familia, les dijo, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Es decir, eso fue lo que se les ofreció desde el principio y eso fue lo que se les dio. El Señor les dio lo que les prometió. Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero darle a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Le dijo el padre de familia. O es malo tu ojo porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hemos escuchado mucho acerca de esta historia, de esta parábola, ¿verdad, hermanos? Y de esas últimas palabras. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hermanos, yo quiero recomendarles que lean un mensaje muy especial del elder Jeffrey Holland. En ese mensaje, el elder Holland explica muy bien y detalladamente esta parábola. El mensaje se llama Los obreros de la viña. Vamos a leer aquí algunas partes para hacer el análisis de lo que acabamos de leer. Tengamos en cuenta los detalles que mencionamos. A los primeros se les ofreció un denario, después se les ofreció lo que era justo.
Y nos dice, al leer esta parábola quizás ustedes, al igual que esos obreros, hayan pensado que allí se cometió una injusticia. Permítanme abordar brevemente este tema. En primer lugar, es importante advertir que a nadie se le trató injustamente aquí. Los primeros obreros aceptaron el jornal de un día y lo recibieron. Es más, me imagino que estaban sumamente agradecidos de recibir trabajo. En la época del Salvador, un hombre típico y su familia no podían hacer mucho más que vivir con lo que ganaban ese día. Si no trabajaban, ni cultivaban, ni pescaban, ni vendían, probablemente no comían, puesto que habían más obreros que trabajos. Esa mañana los primeros hombres que fueron elegidos fueron los más afortunados de toda la población laboral. De hecho, si hemos de sentir lástima por alguien, por lo menos inicialmente debería ser por los hombres que no fueron escogidos. Vimos que después seguían habiendo muchas personas desocupadas en la plaza, ¿verdad? Muchas personas que también tenían familia, que también tenían hijos, que también tenían obligaciones que cubrir y que no tenían trabajo, que les hubiera gustado irse con los primeros. Sin embargo, en ese momento no fueron escogidos. Con cada visita del mayordomo a lo largo del día siempre veían que se escogían a otro. Esas personas veían cómo el mayordomo escogía a otras personas y ellos se quedaban. Pero justo al terminar el día y de modo sorprendente, el padre de familia regresó una quinta vez con una increíble oferta de última hora. Y esos obreros, los últimos y los más desalentados, solo al escuchar que se les trataría con justicia, aceptaron el trabajo sin siquiera saber el jornal. Recordemos que les mencioné que se les prometió el denario a los primeros, a los otros solo les dijeron que le darían lo justo. Y sabiendo que cualquier cosa sería mejor que nada, que es lo que tenían a ese momento, ellos aceptaron para ser recompensados con lo justo y aceptaron ir a trabajar. Luego, al juntarse para recibir su paga, se asombraron cuando recibieron lo mismo que todos los demás. Qué sorprendidos deben haber estado y cuán agradecidos. Ciertamente nunca habían visto tal compasión en todos sus días como obreros. Y el Señor dijo esas palabras tan fuertes: ciertamente soy libre de hacer lo que yo quiera con mi dinero. Ante el reclamo de los primeros obreros que decían: ¿por qué el pago de ellos es igual al nuestro, que hemos pasado más horas aquí trabajando? Y luego la pregunta penetrante para el que tenga que escucharla en ese entonces o ahora: ¿por qué debes tú tener celos porque yo elijo ser bondadoso? Hermanos y hermanas, habrá ocasiones en nuestra vida cuando otra persona reciba una bendición inesperada o algún reconocimiento especial. Ruego que no nos sintamos heridos y desde luego que no sintamos envidia cuando la buena fortuna le llegue a otra persona. El que otro reciba no nos quita nada a nosotros. No estamos en una carrera el uno contra el otro para ver quién es el más rico o el que tiene más talento o el más hermoso o incluso el más bendecido. La carrera en la que realmente estamos es contra el pecado y con seguridad la envidia es uno de los más universales. Más aún, la envidia es un error que continúa indefinidamente. Obviamente sufrimos un poco cuando nos sobreviene un infortunio a nosotros, pero la envidia exige que suframos por toda la buena fortuna que le sobreviene a todos los que conocemos. Qué terrible condición, ¿verdad, hermanos? Qué sufrimiento es padecer ese terrible sentimiento de envidia contra otras personas. Entonces, la primera lección de la viña del Señor: codiciar, poner mala cara o procurar la desdicha de otros
no mejora su posición, ni el degradar a otros eleva la imagen de ustedes. Tenemos que tener eso muy claro, hermanos. El segundo punto que deseo exponer de esta parábola es el penoso error en el que algunos podrían incurrir si fueran a privarse de recibir su jornal al final del día, porque estaban preocupados con los supuestos problemas que ocurrieron más temprano en el día. Allí no dice que alguien le haya lanzado la moneda al padre de familia en la cara y se haya ido enojado y sin dinero, pero supongo que alguien podría haberlo hecho. Esta actitud, hermano, es muy conocida, ¿verdad?, por nosotros cuando nos enojamos y decimos, pues ya no nos des nada, ya no quiero nada, es más, abandono la obra en la que estoy trabajando porque considero que no he recibido lo que es justo, porque considero que a otro se le ha valorado mejor que yo. Y esto es una actitud errónea y completamente equivocada. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que ocurrió en ese relato a las 9, al mediodía o a las 3 de la tarde es irrelevante comparado con la grandeza del pago universalmente generoso al final del día. La fórmula de la fe es permanecer firme, esforzarse, seguir adelante y dejar que las preocupaciones reales o imaginarias de horas anteriores se desvanezcan ante la abundancia de la recompensa final. No sigan pensando en problemas o resentimientos pasados, ni con ustedes mismos ni con su prójimo. Ni siquiera podrían agregar con esta iglesia verdadera y viviente. La majestuosidad de la vida de ustedes, de la vida de su prójimo y del Evangelio de Jesucristo se pondrá de manifiesto en el postrer día, aunque no todos la reconozcan al principio. Hermanos, realmente es así. El valor que nosotros tenemos ante nuestro Padre Celestial es muy grande, es infinitamente grande. Y nuestras recompensas, hermanos, las tenemos. Nuestros galardones los tenemos. No tenemos que sentir pesar por lo que reciben los demás, porque el Señor jamás va a quitarnos nuestras bendiciones. Lo que nosotros hemos ganado con nuestra obediencia, con nuestro amor, con nuestra perseverancia, con nuestro esfuerzo trabajando en la obra de Dios, nadie va a poder quitárnoslos y el Señor jamás va a dejar de reconocerlo. Por eso no les dé un ataque por algo que ocurrió a las 9 de la mañana cuando la gracia de Dios está tratando de recompensarlos a las 6 de la tarde, sea cuales fueren los acuerdos de trabajo que hayan hecho durante el día. Consumimos un valioso recurso emocional y espiritual al aferrarnos al recuerdo de una nota discordante que tocamos en un recital de piano en nuestra infancia, o algo que dijo o hizo nuestro cónyuge hace 20 años y que estamos decididos a recriminarle por otros 20. O un incidente en la historia de la iglesia que comprueba nada más y nada menos que los mortales siempre tendrán dificultades para estar a la altura de las expectativas inmortales situadas ante ellos. Aunque uno de esos agravios no lo hayan originado ustedes sí pueden darle fin. Y qué gran recompensa habrá por esa contribución cuando el Señor de la viña nos mire a los ojos y se salden las cuentas al final de nuestros días terrenales. Eso me lleva al tercer y último punto. Esta parábola, como todas las parábolas, realmente no se trata de obreros ni de jornales, así como las otras no tratan de ovejas ni de cabritos. Este es un relato sobre la bondad de Dios, su paciencia y perdón, y sobre la expiación del Señor Jesucristo. Es un relato sobre la generosidad y la compasión. Es un relato acerca de la gracia,
que recalca el concepto que escuché hace muchos años, de que ciertamente lo que Dios más disfruta de ser Dios es el gozo de ser misericordioso, especialmente con los que no se lo esperan y que a menudo piensan que no se lo merecen. Hoy, dice el Elder Holland, no sé quién en esta vasta audiencia, es decir, a las personas que lo estaban escuchando cuando él dio este mensaje, quizás tengan que escuchar el mensaje del perdón inherente en esta parábola. Pero por más tarde que piensen que hayan llegado, por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, y sean cuales sean los talentos que piensen que no tengan, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no lo alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Aunque todavía no sean de nuestra fe, o si alguna vez estuvieron con nosotros pero no han permanecido, no hay nada que hayan hecho que no se pueda deshacer. No hay problema alguno que no puedan superar. No hay sueño que no puedan realizarse con el despliegue del tiempo y la eternidad. Aun cuando sienta que son el último obrero perdido de la hora undécima, el Señor de la viña les llama: acérquense confiadamente al trono de la gracia y caigan a los pies del Santo de Israel. Vengan y coman sin dinero y sin precio a la mesa del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que han sido bendecidos durante tantos años por el Evangelio, porque tuvieron fortuna de encontrarlo temprano, ustedes que han llegado al Evangelio por etapas y fases después, y ustedes miembros y no miembros todavía, que aún se resisten a progresar, a cada uno de ustedes, a uno y a todos les testifico del poder renovador del amor de Dios y del milagro de su gracia. Lo que a Él le interesa, escuchemos con atención, hermanos, lo que a Él le interesa es la fe que logren al final y no la hora del día en que hayan llegado a ese punto. Por lo tanto, si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde, en tanto que el maestro de la viña diga que hay tiempo. Por favor, escuchen los susurros del Santo Espíritu diciéndoles ahora, en este mismo momento, que deben aceptar el don de la expiación del Señor Jesucristo y disfrutar de la hermandad de su obra. No se demoren porque se hace tarde, nos dice el Elder Holland. Un hermoso mensaje, hermanos, que les recomiendo que lean completo en sus hogares. Los obreros de la viña, por el Elder Jeffrey L. Holland. Me encantó ese mensaje y me encanta este relato porque lamentablemente es más común de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? En nuestras vidas, en la iglesia. Ese enojo cuando vemos que a otra persona les va mejor que nosotros y pensamos que nosotros nos merecemos algo mejor que lo que tenemos y sin embargo esa persona no lo merece. No podemos decirle al Señor a dónde Él va a extender su bondad como lo dijo Él en sus palabras. Que por qué querían mandarle a Él lo que iba a hacer con sus bienes, con sus propiedades, con su dinero, dentro del entorno de la parábola. En este caso con sus bendiciones, hermanos. Nosotros no somos quienes para juzgar al Señor y cómo Él reparte sus bendiciones. Estemos centrados en las nuestras, estemos centrados en nuestro trabajo, estemos centrados en seguirlo a Él y en todas esas promesas maravillosas que el Señor no nos va a negar si nos las hemos ganado.
acercándonos a su gracia, porque sabemos que por muchas cosas que nosotros hagamos nunca va a ser suficiente como para que nosotros podamos llegar completamente a Él, sino por su gracia. Entonces tenemos aquí lecciones muy importantes para nuestras vidas, hermanos. En ese mismo capítulo 20 de Mateo, dice en el versículo 17, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. El Señor, como leímos en el cabecero de los capítulos, testifica y habla de lo que va a ocurrir de su crucifixión. Tenemos también que vemos que allí nos hablan también de un pequeño relato que se relaciona un poco también con el relato de los obreros de la viña. Y nos dice que se acercó a él, al Salvador, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y le dijo, y le pidió algo al Salvador y Salvador le dijo, ¿pero qué quieres? Y ella le dijo, ordena que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La señora quería el máximo honor para sus hijos al lado del Salvador. Y Jesús les dijo, no sabes lo que pides. ¿Podías beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Y entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Es decir, se sienten unos mejores que otros, más merecedores incluso, exigen lugares de honor. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una gran lección que nos da el Salvador, hermano, con respecto también al orgullo y a ese deseo de querer estar en altas posiciones y de creernos dignos, merecedores y obligatoriamente que se nos otorguen tales honores. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos luego también el libro de Marcos 10, que nos dice en el cabecero, Jesús enseña la ley mayor del matrimonio, bendice a los niños pequeños, Jesús aconseja al joven rico y predice su propia muerte y sana al ciego Bartimeo. En estos capítulos, hermanos, hay muchos versículos que ya hemos tratado ese tema en Mateo, en los capítulos que hemos estudiado. No obstante, siempre se agrega un poquito más y yo les aconsejo que lo lean y de nuevo repasen esas enseñanzas del Salvador. Ya hemos hablado sobre todo del matrimonio celestial, que es tan importante. Entonces nos iremos a Lucas 18, que nos dice en el cabecero, Jesús enseña la parábola del juez injusto y la del fariseo y el publicano. Invita a los niños a ir a él y enseña cómo obtener la vida eterna. Habla de su futura muerte y de su resurrección y devuelve la vista a un ciego. Aquí también tenemos algunas cosas que ya hemos tratado y otras que vamos a tratar en este momento.
nos dice, y Jesús le relató también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y no habrá Dios justicia. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hace esa fuerte pregunta, hermanos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aunque el Padre haya hecho toda esa justicia que le pidan que haga. Entonces, vamos a analizar un poquito esta parte del juez injusto, hermanos. Esta parábola que también nos enseña grandes cosas. Podemos preguntarnos por qué el Señor dio la parábola del juez injusto. Porque estamos diciendo que era un hombre malo, que era un hombre que no tenía temor de Dios, no tenía respeto ni por los hombres ni por nada. Entonces, ¿por qué poner a un hombre en un relato, un hombre así en un relato, como que hizo algo bueno? Concedió a la viuda su deseo, pero no fue porque le haya nacido de su corazón, no fue porque fuera justo el hombre, sino por cansancio, por quitársela de encima, si lo decimos en nuestros lenguajes normales. ¿Por qué tenemos esa parábola? El juez era de carácter impío y no quería hacerle justicia a la viuda, la cual de nadie más podía obtener reparación. Se vio impelido a obrar por el deseo de verse libre de la importunidad de la mujer. No cometamos el error de comparar este hecho egoísta con las vías de Dios. Jesucristo no quiso decir que así como el juez impío finalmente cedió a los ruegos, en igual manera lo hará Dios. Pero sí indicó que si aún tal persona como este juez, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, finalmente escuchó y concedió la súplica de la mujer, nadie debe dudar de que Dios, justo y misericordioso, también oirá y contestará. La obstinación del juez, totalmente inicua en lo que a él concernía, pudo al fin haber redundado en beneficio de la viuda, pues si fácilmente hubiese podido ella obtener reparación, tal vez se habría vuelto descuidada nuevamente, con la posibilidad de que le resultara un adversario peor que el primero. Tenemos allí algo muy importante, ¿verdad, hermanos? Y es que no tenemos que confundirnos ni pensar que Dios es como este hombre injusto y que nos hace sufrir a gusto, que espera hasta que estemos destrozados, o que nos concede las cosas solamente porque somos unos necios y Él se cansa. No. Solamente se hace referencia a la perseverancia nuestra en ser buenos, en orar y en estar en el camino correcto. Como nos dice aquí, hay una lección también que quizás no nos hemos podido dar de cuenta. Y es que si a la viuda desde un principio el juez le hace caso, con lo que ella traía, sin que ella se hubiera esforzado absolutamente nada, sin que hubiera tenido ningún padecimiento, ¿cuántas cosas más iba a traer esta viuda al juez? Cada una peor que la otra, y todas querían que le fueran concedidas de inmediato. Entonces, tenemos allí otra lección que quizás no habíamos visto. Como nos dice aquí, si fácilmente hubiese podido ella obtener reparación, tal vez se habría vuelto descuidada nuevamente, con la posibilidad de que resultara un adversario peor que el primero. Se declara en forma categórica el propósito para el cual el Señor relató esta parábola, y fue, como lo dicen las Escrituras,
para hacerles ver la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Este análisis lo tenemos en el libro de Jesús el Cristo, por el Elder Talmajes. Recuerdan que ya una vez se los enseñé aquí en la clase, que es un libro muy especial. Y esto se encuentra en la página 460 a la 61, a la 461 para los que lo tengan y lo quieran buscar. Y también pueden ver en Doctrinas y Convenios 101 del 81 al 82. Luego tendremos otra parábola, hermanos, que vamos a leer primero antes de hacer cualquier análisis. Tenemos entonces que dice en el 9: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo todo lo que gano, de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Una parábola muy importante, hermanos, que tenemos que analizar porque nos trae grandes lecciones para nuestra vida y se relaciona también con la de los obreros de la viña, ¿verdad? Y esas actitudes de creernos mejores que los últimos trabajadores que entraron a la viña. Se relaciona un poquito. Hay un mensaje que yo les quiero recomendar para este análisis. Déjenme buscar el título para indicárselos y se llama Nuestro Buen Pastor. Yo lo utilicé para otra lección. Este mensaje es por el Elder Dale G. Reglund. Búsquenlo, hermanos, porque es muy bonito leerlo completo para que entendamos muchas cosas y reflexionemos de muchas cosas. Nuestro Buen Pastor se llama. Él menciona aquí este relato del que hemos hablado y dice: el Salvador reprendió a personas que evitaban a quienes consideraban impuros y que se creían mejores porque los demás eran pecadores. Esa es la lección punzante que el Salvador dirigió a quienes confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, y declaró esta parábola que es la que acabamos de leer. Él menciona aquí los versículos que no los voy a volver a leer porque acabamos de leerlo. Y entonces el Elder Reglund nos dice: el mensaje para nosotros es claro. Un pecador que se arrepiente se acerca más a Dios que el que se considera mejor persona y condena a ese pecador. La tendencia humana a considerarse mejor y emitir juicios también estaba presente en la época de Alma. La gente empezó a establecer la iglesia más completamente. Los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo. Los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos. Empezaron a despreciarse unos a otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. Esta persecución estaba específicamente prohibida. Ahora bien, había una estricta ley entre el pueblo de la iglesia que ningún hombre que perteneciese a la iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la iglesia, y que no debía haber persecución entre ellos mismos. El principio rector para los santos de los últimos días es el mismo. No debemos ser culpables de perseguir a nadie, ni dentro ni fuera de la iglesia.
El elder Reynolds nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con estas actitudes de orgullo, hermanos, y de querer creernos superiores a otros hermanos porque somos miembros de la iglesia, porque llevamos más tiempo, porque pensamos que somos más obedientes y más perfectos. Nuestro buen pastor es inmutable y siente lo mismo hoy acerca del pecado y los pecadores como cuando caminaba sobre la tierra. Se está refiriendo a nuestro Salvador. Él no se aleja de nosotros porque pequemos, aun cuando a veces piensen, aun cuando a veces el Salvador pueda pensar, pero qué oveja tengo. Eso me dio un poco de risa, pero pienso que a lo mejor el Señor lo dice al ver lo necios que somos nosotros muchas veces. Él nos ama tanto que preparó un camino para que nos arrepintamos y lleguemos a ser limpios para regresar a Él y a nuestro Padre Celestial. Al hacerlo, Jesucristo también nos dio el ejemplo a seguir, de mostrar respeto a todos y no odiar a nadie. Como discípulos suyos, reflejemos plenamente su amor y amémonos unos a otros tan abierta y completamente que nadie se sienta abandonado, solo o falto de esperanza. Testifico que Jesucristo es nuestro buen pastor, que nos ama y se preocupa por nosotros. Él nos conoce y dio su vida por sus ovejas. También vive para nosotros y quiere que lo conozcamos y ejerzamos fe en Él. Le amo y lo venero y estoy profundamente agradecido por Él, nos dice el elder Reynolds. En el nombre de Jesucristo, amén. Un hermoso mensaje que de nuevo les digo, léanlo completo. Nuestro buen pastor, por el elder Dale G. Reynolds. Esta lección, hermanos, es sumamente hermosa y también un poquito extensa. Yo quería terminar con una palabra de un mensaje del elder Todd Christofferson que se llama El pan vivo que ha descendido del cielo. Y el elder Christofferson nos anima y nos dice: no nos contentemos ni nos desanimemos. Si con sinceridad preguntamos ¿qué más me falta?, Dios no nos dejará con dudas, sino que con amor Él responderá por el bien de nuestra felicidad y nos dará esperanza. Es un esfuerzo consumidor y sería terriblemente desalentador si en nuestro esfuerzo por la santidad estuviéramos solos. La gloriosa verdad es que no estamos solos. Tenemos el amor de Dios, la gracia de Cristo, el consuelo y la guía del Espíritu Santo, y el compañerismo y el aliento de los santos compañeros en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. No nos contentemos con donde estamos, pero tampoco nos desanimemos. Es decir, estemos prestos, dispuestos y animados a luchar, hermanos. No nos contentemos y digamos, pues, no importa, yo no puedo continuar avanzando ni progresando, está bien, puedo quedarme así. No, pero tampoco nos desanimemos pensando, es un imposible, y soy así, así me quedaré y no podré avanzar. Podemos avanzar, hermanos, porque no estamos solos. Tenemos a nuestro Salvador Jesucristo y tenemos a nuestro Padre Celestial. No nos conformemos en el camino y digamos que no podemos seguir avanzando y progresar, porque sí podemos. Que no sea un desánimo para nosotros nuestras debilidades, sino más bien un motivo para acercarnos y estar más aferrados a nuestra roca, a estar más aferrados a nuestro Salvador Jesucristo. Y hermanos, quiero finalizar con mi testimonio de que sé absolutamente que esta es la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Yo sé sin ninguna duda que nuestro Salvador Jesucristo vive, que nos ama, que nos ayuda, que nos apoya y que siempre con sus manos extendidas nos invita a seguirle.
Sé sin ninguna duda que todas las promesas y los galardones que se nos prometen nos van a ser concedidos, que nuestras bendiciones son reales, algunas en esta vida, otras en las eternidades, pero las tendremos. No es necesario desalentarnos, no es necesario sufrir envidiando lo que pensamos que está siendo mejor para otras personas, porque nosotros somos únicos para nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros somos amados individualmente y como hijos únicos y valiosos para nuestro Padre Celestial. Y estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la siguiente semana. Se llama He aquí tu rey viene. Mateo 21 al 23, Marcos 11, Lucas 19 y 20 y Juan 12. Que tengan, hermanos, una estupenda semana y que pasen un feliz Día de las Madres, que es el domingo 14 de mayo.